Bien, hermanos, buenas noches. Un gusto de saludarles nuevamente para retomar nuestro curso de membresía en la iglesia. Y para la sesión del día de hoy, le voy a invitar que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos ayude en la sesión de esta noche. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta noche este tiempo que nos das de poder estar una vez más conectados a través de estos medios para seguir estudiando de este tema tan importante que es la membresía en la iglesia. Te rogamos, Padre bendito, que tú nos ayudes en esta hora, que podamos estudiar y comprender lo que hoy día conversaremos y analizaremos, siempre mirando en glorificar tu nombre y podamos ser una iglesia que siga tus pasos, que siga tu voluntad, que sea una iglesia obediente, no con el propósito de hacernos famosos ni tener un renombre, muy por el contrario, siempre con humildad, agradeciéndote por tener este conocimiento y en todo, Dios amado, poder glorificar tu santo y bendito nombre. Así que dirígenos en esta noche, te lo pedimos por misericordia y que podamos, Padre bendito, glorificarte también en este tiempo, poder estar atentos a lo que tú nos enseñarás. Te agradecemos, Padre bendito, en esta hora a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con nuestra sesión número 7 de nuestro curso de membresía en la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo. Y para introducir la sesión del día de hoy, quiero llevarlos a meditar en este pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Estamos analizando la realidad de la sumisión a la iglesia local, que fue el último tema que analizamos en la sesión número 6, pero es importante que analicemos. Hoy día vamos a estar viendo otros temas referentes también a la sumisión a la iglesia local, que es una parte importante de la membresía. No podemos dejar de mencionarlo porque es algo que va íntimamente asociado. Vemos aquí en este pasaje que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Esto quiere decir que a pesar de que hay muchos miembros, obviamente si lo pensamos en la iglesia universal son millones, pero si lo pensamos en una iglesia local como la nuestra, somos un grupo de hermanos, somos varios. Con la ayuda de Dios vamos a crecer, pero en los muchos, los pocos que se sean en una iglesia local, son varios los miembros, pero a pesar que son varios los cuerpos, varios los miembros, son, forman un solo cuerpo. Por lo tanto, hay una dependencia, hay un vínculo que nosotros no podemos dejar de ver, no podemos dejar de mencionar y no podemos dejar de poner en un lugar importante frente a la realidad de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, porque no es solamente, soy miembro de la iglesia de tal nombre, tal denominación o que se reúne en tal lugar. El ser miembro de una iglesia local manifiesta la realidad más eterna que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que yo tengo que tener en mente. Y eso es lo importante finalmente cuando hablamos de la membresía en la iglesia y de la sumisión, porque hay una relación íntima, hay una dependencia entre cada miembro el uno con el otro, incluso con el liderazgo de la iglesia, que también es parte del miembro con una función distinta, pero que también es parte del cuerpo. No es la cabeza, es parte del cuerpo. La cabeza es Cristo. Entonces, teniendo esto en mente, y un poco entre recordatorio y eh, juntándolo, acoplándolo a lo que fue la sesión anterior, hoy día vamos a estar viendo la segunda parte de la sumisión a la iglesia local, porque vamos a tocar otros temas que no alcanzamos a tocar en la sesión anterior. Y a modo de ir ya entrando de lleno al tema de hoy, debemos recordar que la membresía lleva siempre aparejado el concepto y la práctica del sometimiento, como lo vimos en su momento.
como lo mencionaba recién, no lo podemos separar, va muy íntimamente relacionado. Recordemos, como se lo he mencionado en otras sesiones, que la realidad de los mandatos los unos a los otros genera este vínculo de dependencia, de sometimiento, de sumisión de los unos a los otros, en el perdón, en el amor, en animarse, en la oración, entre otros. Eso solamente por nombrar algunos. Generan este vínculo de sumisión, este vínculo de dependencia. Y la iglesia tiene esa autoridad, le fue entregada esa autoridad, que tiene que ejercerla con temor y amor de Dios. Cuando un hermano en el temor y en el amor de Dios te exhorta porque está viendo, está evaluando en tu vida que hay algo débil, hay un pecado, la respuesta tiene que ser sumisión, es decir, gracias porque me has alumbrado la vista porque yo no lo había visto. O, gracias hermanos, pero lo que sucede es esto, de una buena manera. Obviamente a la carne no le gusta le apunten con el dedo o que se destape o se le alumbre alguna debilidad, pero entendiendo que es nuestra responsabilidad entre hermanos, tiene que hacerse en el temor y en el amor de Dios, porque es el vínculo, es la responsabilidad que la iglesia tiene, que somos todos nosotros. Entonces, por más que el concepto de sumisión asuste, eh, no podemos negarlo, por mucho que haya un abuso de los líderes en muchas iglesias, lamentablemente, o por un tema cultural. Todo esto es un recordatorio de lo que vimos la sesión anterior. ¿Ya? Entonces, las malas prácticas de la, del autoritarismo en la iglesia no son razón para anular la realidad de que lo que las escrituras nos dicen o nos ejemplifican respecto del sometimiento a la iglesia local. Entonces, dentro de el sometimiento a la iglesia local, eh, hay una relación que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Hay muchas enseñanzas, como lo vimos en la serie que ya vimos hace unos meses atrás, respecto de los mandatos los unos a los otros. Y eso manifiesta como lo decía recién, ese vínculo que se genera entre hermanos. El liderazgo de la iglesia también son hermanos de la iglesia, pero se genera una relación distinta por la función que el liderazgo tiene de enseñanza, de guiar, de pastorear, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el liderazgo, espero que no se me malentienda, no es que el liderazgo tenga algo especial, tiene una función distinta, pero sigue siendo hermano. Al líder de la iglesia o al pastor de la iglesia se le puede exhortar, sí, se tiene que orar por él, por supuesto, se le puede animar también, porque es parte de los hermanos, pero hay una relación que tiene que también entenderse en el ejercicio de autoridad que las mismas escrituras le otorgan a aquel líder de la iglesia. Si vamos ahí a Hebreos 13:17, que dice lo siguiente, mientras lo busco, les recuerdo que para los estudios ocupo la nueva versión o la Nueva Biblia de las Américas para la lectura de los pasajes. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, un mandato claro de parte de Dios a los hermanos de que tiene que haber una obediencia y un sometimiento, una sujeción a los pastores. Obviamente, a los pastores que hacen su trabajo de una manera sana, de una manera correcta, de una manera conforme a las escrituras. Y para eso tenemos que remontarnos al versículo 7 de este mismo capítulo, que en el contexto dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe.
Entonces el liderazgo, y hago este paréntesis o esta explicación porque lamentablemente se toma mucho este pasaje, tienen que obedecer a sus pastores, pero hay un prerequisito, por decirlo así, y es que el pastor viva, el líder de la iglesia se conduzca conforme a la verdad de las escrituras, en su conducta y no solamente en lo que enseña desde el púlpito. Entonces, este sometimiento siempre va a estar relacionado, hermanos, a vivir conforme a lo que las escrituras dicen, no solamente como el pastor siendo ejemplo, sino que el hermano, la oveja que ve este comportamiento sano en el pastor lo tiene que imitar, como dice el versículo. Debemos ser fieles a las escrituras, a su palabra, antes que a los hombres. Así debe ser. Así tiene que funcionar, a la manera de Dios. No al revés. No fieles primero a los hombres y de ahí a la palabra. No, a la palabra. A Dios a través de lo que Él ha dejado establecido en ella como su voluntad para nosotros. Entonces, hay una relación que se establece entre el liderazgo de la iglesia y la iglesia local, los hermanos que de la iglesia local, que manifiestan que también hay que considerarlo como un sometimiento a la iglesia local. Entonces vamos a ver cómo es que se maneja esta relación entre el liderazgo y la iglesia local. Y para eso vamos a resumir en 6 puntos la manera en que el creyente debe relacionarse con el liderazgo de la iglesia, de una manera sana, de una manera bíblica. ¿Cuáles son estos 6 puntos? Ahora los voy a nombrar y después vamos a ir analizándolo un poquitito cada uno de ellos. Primero, los miembros deberían confirmar oficialmente a sus pastores. Eso es lo primero. Eso ya genera un vínculo. Segundo, los miembros deberían honrar a sus pastores. Tercero, los miembros deberían someterse a sus pastores. Cuarto, los miembros deberían orar por sus pastores. Quinto, los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Y 6, los miembros deberían expulsar a los pastores que niegan el evangelio. Todos puntos bíblicos, que algunos quizás los últimos dos suenan un poco duro, pero que también es responsabilidad de la iglesia, ¿ya? Por eso es importante que también lo tengamos en consideración. Vamos con el primero. Los miembros deberían confirmar oficialmente a sus pastores. Esto, hermanos, ustedes lo saben. Es la iglesia local la que reconoce los dones y el llamamiento que Dios ha entregado a sus hijos para ejercer algún don. Por eso, de cierta manera, también es importante la vida de iglesia, la vida en comunión, la vida presencial, porque es de esa manera donde un hermano se empieza a dar cuenta de los dones que tiene, porque los hermanos lo empiezan a mencionar, decir, oh hermano, tú que eres servicial hoy, tú que conoces un poco más de la escritura, me puedes ayudar con esto, y empiezan a nacer los que enseñan, los que sirven en la iglesia, los diáconos, los que apoyan en alguna otra área, con los niños, etcétera, etcétera, porque se empieza a reconocer de parte de la iglesia los dones que tiene el hermano. En el caso del liderazgo no es distinto, es la iglesia la que los que empieza a decir, oh, este hermano es muy bueno para enseñar, siempre da muy buenos consejos, tiene muy buena disposición, y empieza a reconocer los requisitos y los dones. Entonces la iglesia, por decirlo así, son los responsables de elegir a sus líderes. Innatamente la iglesia, quizás sin darse cuenta, empieza a reconocer a esta figura de liderazgo que tiene y lo empieza a seguir y lo empieza a considerar, empieza a seguir sus pasos. Entonces, si bien el liderazgo de la iglesia, los ancianos, los pastores dirigen el proceso, es la iglesia la que confirma, es decir, tienen alguna objeción, es este el hermano que quieren que se sume a la pluralidad del liderazgo que debe existir en cada iglesia, es la iglesia la que lo confirma, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, en Hechos 6, cuando se nombra a los primeros diáconos que se menciona así o se reconoce ese pasaje, la iglesia es la que se
em, se vincula, la iglesia a la que se involucra en ese proceso. Los apóstoles en ese pasaje, en ese capítulo, le dicen a la iglesia, elijan de entre ustedes a hermanos con estas características. Ellos no dicen, tráiganme a Juanito, a Pedrito, a Tomasito, no. Es elijan entre ustedes. Lo que hace la iglesia, los apóstoles en ese pasaje es decir, tráiganme a los que tengan estas características, pero no los eligen ellos. Es la iglesia la que se involucra. En este caso, la iglesia es la que reconoce los requisitos establecidos por Dios, que están ahí en Tito, que están en Timoteo, para que los hermanos sean considerados como posibles pastores o ancianos de la iglesia. Cuando se genera ese vínculo, hay tranquilidad porque hay un reconocimiento de la iglesia en general. Como es Dios el que llama, la iglesia lo puede notar. Ah, sí, este hermano está llamado por Dios. Mira los dones que tiene, mira las capacidades, mira eh, cómo maneja su hogar, mira los requisitos, cómo los cumple, etcétera. Es la iglesia. Y quien es puesto en esa posición dice gracias a Dios porque finalmente no es una idea mía solamente, porque puede haber un deseo, sino que hay muchos hermanos que lo están confirmando y están diciendo sí, queremos que él sea un futuro anciano. Entonces, hermanos, son los miembros de la iglesia los que confirman oficialmente a sus pastores. No es otra forma, establecido a través de las escrituras. Vamos al segundo punto. Los miembros deberían honrar a sus pastores. Y este honrar va puesto en dos, con dos caras, que son de una misma moneda en cuanto al honor. Los pastores deben ser tenidos como dignos de doble honor, como lo dice ahí en primera carta a Timoteo 5:17. Cuando se habla de honor en ese pasaje, se habla de respeto, de reputación, de una consideración, de tenerlos en gran valor. Ese es el honor, que no tiene que ver con un trato eh, así como a las alturas, como si fuese casi un ángel el que está en la iglesia. No tiene que ver con eso, en el sentido del trato, así como un trato muy solemne. No, puede ser un trato muy cordial, pero siempre manifestando ese respeto, esa consideración hacia el pastor. No como eh, lo que lamentablemente sucede en muchas iglesias, donde no es que hay una consideración, un respeto hacia él, sino que es casi como una idolatría. Y hay que ser muy cuidadoso porque fácilmente se puede caer en eso. Y tanto la iglesia como los pastores son responsables de que eso no suceda. Entonces, esta consideración, este honor, no solamente en respeto, en reputación, en consideración, sino que también incluye el sustento económico, doble honor. Vamos a ir al pasaje para leerlo y tener claridad lo que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo en esta primera carta. Primera carta de Timoteo, capítulo 5. Versículo 17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. 18, porque la escritura dice, no podrá bozar al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, no solamente una consideración de respeto, sino que tiene que ver con el sustento económico. Es parte de esa consideración, de ese respeto a quien trabaja para entregar la enseñanza en la iglesia. Y el liderazgo de la iglesia es digno cuando gobiernan bien de recibir ese honor o ese doble honor. Esto también es parte de la relación que debe haber de los hermanos con su liderazgo. Número 3.
Los miembros deberían someterse a sus pastores, no solamente considerarlos y confirmar su llamado, no solamente considerarlos en cuanto a respeto en la parte económica, sino que también un sometimiento, una obediencia. Como lo leímos acá en Hebreos 13, capítulo 7 y versículo 17, esos dos pasajes que ya leímos. Cuando el pastor, y lo vuelvo a reiterar, ejerce una vida ejemplar, como lo dice Hebreos 13:7, la iglesia, los hermanos, la congregación tiene que obedecer al pastor porque está ejerciendo una buena vida, está ejerciendo una vida ejemplar hacia los hermanos. ¿Cuál es el resultado de eso? Es que los hermanos sean obedientes al pastor. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos 3 y 17, el pastor es el que vela por la iglesia, porque ora por ellos, porque está atento, porque los está animando en la fe, porque les manda un mensaje, porque los llama en distintos ámbitos, hermanos. Esto no es, pero es que el pastor nunca me saluda, o el pastor nunca me llama, o el pastor, no necesariamente, hermanos. Los pastores obviamente tenemos que ejercer cierto grado de trabajo, de vinculación y de seguimiento de los hermanos, por supuesto. No estoy negando eso, pero hay oración, hay preocupación. Cuando se preparan los sermones, obviamente primero la fidelidad a Dios de transmitir lo que la mensaje de la palabra de Dios dice, pero siempre pensando en el corazón de los hermanos, para que ellos puedan seguir mejor a Jesús, puedan transformar sus vidas para dar gloria a nuestro Salvador, gloria a Dios. Entonces hay una preocupación implícita constante del pastor. No por eso tiene que dejar de hacer lo otro. No estoy diciendo una cosa no quita la otra, como se dice. Entonces los hermanos deben someterse, ser obedientes al pastor, porque también la Biblia, Dios le ha entregado esa autoridad. Número 4. Y aquí estos puntos empiezan a ser un poco más duros. Los miembros deberían orar por sus pastores, por supuesto que sí. Pablo en numerosas ocasiones, lo vemos en las cartas, Pablo pedía que se orara por él, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 6, pedía que se orara para que tuviera de nuevo valentía para predicar la palabra. Entonces, debe haber una oración constante por los pastores. Si bien el pastor ora por la iglesia debería orar también por él para sustentarlo, para que sea fiel en la exposición, cada día sea más fiel a las escrituras, cada día pueda ejercer mejor su ministerio, no solamente en la iglesia, sino que también en su hogar, dirigiendo a la familia, a sus hijos, a la esposa, etcétera. La intercesión o petición es parte de la oración. Ya interceder por él cuando hay una enfermedad, cuando hay alguna situación difícil, cuando está bien oraciones de acción de gracia. ¿Por qué es importante la oración? Porque estamos manifestando que orando por el pastor estamos dependiendo de Dios y no del pastor. Señor, tú guíalo, tú llévalo a ser cada día más fiel a tu palabra, dale cada día más fuerza. No dependemos del pastor, él nos enseña, gracias por su vida, pero eres tú por medio de él. Manifestamos esa dependencia de Dios. Y eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta, hermanos. Entonces, es de mucho beneficio orar para que Dios guíe a quien me guía. Suena un poco como un trabalengua, pero si yo oro para que aquel soberano Dios guíe a quien es mi líder en la iglesia local, ¿quién va a salir más beneficiado? ¿El pastor? Tú sales más beneficiado, hermano, porque Dios va a responder tu oración porque está conforme a la voluntad de Dios. Que el pastor quien me guía sea cada día más fiel a Dios para que yo pueda también ser más fiel a Dios. Eso es beneficio finalmente para ti. Número 5. Vamos avanzando. Los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Y aquí esto sí que es algo quizás duro, pero es una realidad, hermanos, y algo que lamentablemente se rehúsa y se, como se dice, se le saca el quite en muchos lugares.
Obviamente siempre tiene que haber consideración, tiene que haber respeto, tiene que haber un seguimiento, una investigación, un, algo que finalmente manifieste también el honor y el respeto por el pastor, independiente que haya un pecado o sea un pastor deshonroso, sigue siendo un hermano. Por lo tanto, merece ese trato respetuoso. Es que cometió un pecado muy grande, sí, tendrá que dar cuenta delante de Dios, pero nosotros también tenemos que manifestar ese amor, esa misericordia. No podemos dejarla de lado, tenemos que siempre tenerla presente. Entonces, por ejemplo, Pablo, aquí en la carta a Timoteo, en el versículo 19, dice, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos. O sea, no es cualquier situación, no es cualquier acusación, pero si hay dos o tres testigos, a ver, escuchemos qué es lo que sucede. Abramos nuestros oídos, pero también se tiene que ser analítico, no porque hayan dos o tres testigos, ah, entonces es verdad. No, obviamente si se levanta uno solo, no, porque, ¿cuál es tu sustento? ¿Quién te apoya? No hay sustento. Dos o tres testigos, dos o tres, ah, ya. Pongamos atención, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué es lo que sustenta la acusación de los hermanos? Entonces, si esa acusación rompe la irreprensibilidad, ese pastor debe ser cesado a su ministerio, porque no está cumpliendo el requisito de ser irreprensible. Y esto es una relación, es parte de lo que la iglesia debe hacer, es una responsabilidad que tiene que ver con la sumisión, porque el hermano, el pastor, está ejerciendo un ministerio deshonroso. Y aquí no es, es que él es el pastor. Sí, pero primero está Dios. Y debemos velar por la honra del Evangelio y la honra de Dios primero. Entonces, como ya no cumple los requisitos, obviamente se debe cesar. Obviamente, aquel que ya no cumple con los requisitos deja de ser pastor porque puede seguir en la misma iglesia. No quita una cosa a la otra. Ahora, ¿qué sucede si un pastor, a lo mejor esto ya son casos mucho más extremos, pero qué sucede si un pastor niega el evangelio? Esto ya obviamente denotaría que aquí el pastor nunca eh, fue salvo. Si está negando el evangelio, es una situación, la verdad, que muy extrema, pero puede suceder. Entonces, por eso, hermano, hay que ser muy cuidadoso, tomarse el tiempo de la evaluación. Por eso los ancianos tienen que guiar el proceso, porque no es llegar y nombrar a cualquiera, hay que hacer un seguimiento, cuáles son los frutos del hermano. No es llegar y 2, 3 meses y vamos arriba a pastorear, no, 2, 3 años. Estoy dando cifras en tiempo solamente para hacer la comparación, ¿no? Obviamente el proceso Dios lo va a ir confirmando. Entonces, aquellos pastores que niegan el evangelio deben ser expulsados, porque están manifestando no solamente una deshonra, sino que también están, como decía, deshonrando el evangelio. Por lo tanto, no puede ejercer como anciano si está negando lo que Dios nos ha entregado para dirigir nuestra vida, que es el evangelio. Entonces, cuando hay enseñanzas contradictorias a lo que la palabra dice, cuando sus acciones son contrarias a lo que la escritura dice, ese pastor está negando el evangelio. Obviamente tienen que ser cosas groseras, hermanos. Pecados pequeños, cualquiera los puede cometer. Los pastores no están ajenos en cometer pecados, pero no necesariamente ese pecado va a estar irremediablemente rompiendo la irreprensibilidad. No necesariamente. Por eso hay que ser cuidadosos, porque también uno peca, hablando como hermano. Entonces, ¿eso quiere decir que me tienen que sacar de la iglesia? No, hay que hacerlo siempre con amor y con temor de Dios. Entonces, aquel pastor que a pesar de esto se le llama la atención, se sigue el proceso de disciplina, no se arrepiente, debe ser expulsado de la congregación. El trato
de la disciplina de la iglesia es tal cual, tanto para un hermano como el pastor de la iglesia. En la Biblia no hay una consideración distinta. La única consideración, entre comillas, distinta es lo que dice Pablo aquí. No admitas acusaciones, al menos que no sean con 2 o 3 testigos. Sería la única consideración especial, pero el proceso es el mismo. Entonces, de esta manera, hermanos, con estos 6 puntos, yo me someto al liderazgo. No solamente al orar, no solamente al ser obediente, no solamente al involucrarme en la consideración, en el nombramiento del futuro pastor, sino que también si el pastor está viviendo una vida pecaminosa, ya sea que no siga cumpliendo su ministerio o incluso llegar a expulsarlo de la congregación. Son parte de lo que la iglesia local, los miembros deben realizar y tienen que tener también, no solamente amor por el liderazgo, consideración, pero mucho más amor y consideración por la palabra de Dios y Dios mismo. Eso es mucho más relevante. Ahora, hemos hablado del sometimiento a la iglesia, del sometimiento a los hermanos. Hemos mencionado muchas veces el tema de los mandatos los unos a los otros. Pero ¿qué sucede si yo me preguntase, ¿cuándo no someterse a la iglesia local? ¿Cuándo es que yo debería de considerar no someterme a la iglesia local? Porque pueden haber situaciones. En una iglesia sana, yo no tendría por qué estar buscando una excusa para no someterme. Yo de buena gana debería someterme al liderazgo, a los hermanos, a la forma de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero hay instancias que me deberían hacer pensar si yo me debo someter a esa iglesia local. La Biblia es clara en cuanto al compromiso personal de cada creyente con la iglesia local y eso lo hemos visto, lo hemos mencionado. En las primeras sesiones hablamos de la importancia de la iglesia. La Biblia también es clara en cómo yo debo relacionarme con los hermanos. Eso también lo hemos mencionado y lo he reiterado en varias ocasiones con los mandatos los unos a los otros. Que le insto una vez más, hermanos, que vuelvan a escuchar esa serie, que ahora les va a hacer mucho más sentido al verlo junto con todo lo que ya hemos mencionado. También hemos hablado ahora recién en la relación que tiene que haber de la congregación con el liderazgo de la iglesia. Pero siempre pueden haber puntos que yo debo evaluar para ver si estoy en una iglesia correcta. Por eso también hay que tener presente, por ejemplo, em, las 9 características de una iglesia saludable, un estudio que también hicimos en algún momento. ¿Es mi iglesia saludable o no? Y a raíz de eso yo puedo empezar a decir, no es tan saludable. ¿Debería someterme a esta iglesia? Es una evaluación que debe hacerse como miembro de la iglesia. Entonces, ¿cuándo no someterse? Vamos solamente a mencionar instancias, hermano. Lo que merezca alguna explicación un poco más profunda lo vaya a hacer, por un tema de tiempo. Entonces vamos a ver varios puntos. Primero, cuando se hacen declaraciones dogmáticas acerca de asuntos donde la Biblia guarda silencio. Por ejemplo, em, situaciones eh, o establecer eh, cosas que la Biblia no establece como mandatos que la Biblia dijese. En este momento se me fue el ejemplo que tenía en la mente para mencionarles. Por ejemplo, que en una iglesia haya un solo pastor, como sucede en varias iglesias. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero solamente para tratar de ejemplificarlo de alguna manera. Eh, o, o establecer, por ejemplo, en algún momento fuimos a una iglesia donde decía que aquel que no estaba bautizado eh, por aspersión no correspondía. O, o tenía que haber un compromiso, o tenía que o establecer ciertas reglas que la Biblia no menciona.
En algún momento un pastor me decía, no, es que ustedes cuando vengan más, nosotros vamos a orar por ustedes o los voy a ir a visitar. O sea, cosas que la Biblia no menciona y las establecen, digamos, como dogma, o sea, como las normas de la iglesia. Eso no corresponde. Eso me hace pensar si me corresponde o no someterme a esa iglesia. Segundo, se apoya en la inteligencia, el humor, el carisma, la culpa, las emociones, cualquier cosa menos en la palabra de Dios. Y esto obviamente creo que es mucho más claro en cuanto a que alguien que se suba al púlpito y empieza a contar cualquier cosa, historias más que lo que las escrituras dicen. Está bien, hermanos, que muchas veces es necesario a través de una historia, de una emoción, manifestar algo que las escrituras dicen, para clarificar, para apoyar lo que las escrituras dicen, pero no al revés. No es mucho humor, mucho carisma, mucha inteligencia y poca escritura. No, es mucha escritura, un poquito de inteligencia, un poquito de emoción, un poquito de historia, para apoyar, para ejemplificar, para aplicar lo que las escrituras dicen para que el hermano tenga claridad lo que la palabra de Dios está demandando de mí. Tercero, benefician a sus favoritos. Aquí en la iglesia no hay favoritos, hermano. Aquí hay un cuerpo que se lleva y que trabaja conforme a los dones que Dios ha entregado. No es porque sea un familiar, porque sea el hijo de, porque venga de otro lugar, porque no. Es porque Dios le ha entregado el don. Los hermanos lo han reconocido y ejerce y cumple con la normativa que la Escritura dice. Obviamente, hermanos, hay situaciones, por ejemplo, en un ministerio de música, donde se establecen reglas porque son necesarias, por ejemplo, la puntualidad. Eso tiene que ver con el respeto hacia los demás. Porque la Biblia dice, pero la Biblia ningún dice que la parte, los que forman parte del ministerio de música tienen que ser puntuales. Pero se subentiende que es por respeto hacia los hermanos, respeto hacia Dios mismo, que manifiesta también un compromiso. Entonces, cuando se establecen ese tipo de reglas, y hago mención a esto por el primer punto, no quiere decir que se estén levantando cosas donde la Biblia guarda silencio, sino que tienen que ver con consideraciones generales que son de respeto, que son de amor hacia Dios y hacia los hermanos. Entonces, ahí quizá hay que hilar un poquitito más fino para comprender y no tampoco irse al extremo. Pero el favoritismo no tiene que llevar incluso a pensar en romper ese tipo de consideraciones. Cuatro, castigan a los que no están de acuerdo con ellos. Es como, mira, él no está de acuerdo conmigo, entonces no lo considero para nada. No, no se trata de eso. Hay que evaluarlo, hay que conversarlos. ¿Por qué solamente por no estar de acuerdo? Hay que poner cuidado, porque ahí tiene que ver a lo mejor un poco de orgullo, un poco de vanagloria, un poco de desconocimiento de las escrituras, porque alguien puede no estar de acuerdo porque las escrituras están haciendo o enseñando algo que las escrituras no dicen. Entonces hay que también poner cuidado. Insisto, hermano, estos son puntos generales, eh, alertas que me tienen que hacer pensar en no someterme. No son mandatos. Cuando esto ocurra yo no me someto. No, tengo que con amor pensar, orar, Dios guíame, mira, está sucediendo esto en la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo someterme? ¿Hablo con el hermano? Tengo que hacer todo lo posible por mantener la unidad, el vínculo de la paz en la iglesia. Si eso ya no me resulta, obviamente dejo de someterme. Pero lo primero que tengo que hacer es someterme en los mandatos los unos a los otros. Perdonar, amar, exhortar, orar por ellos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Número 5. Emplean formas externas de comunicación, extrema de comunicación. Los gritos, las cosas desaforadas, en los movimientos extremos arriba del púlpito, etcétera, etcétera. Hay que poner cuidado con eso también. Número 6. Recomiendan cursos de acción que siempre de alguna manera mejoran la propia situación del líder. O sea, no importa que los demás salgan eh, perjudicados mientras el líder esté bien, da lo mismo. No, el líder es el que muchas veces, el pastor, tiene que salir hacia atrás
mientras los hermanos salgan beneficiados. Recuerdo las palabras de Pablo, por amor al pueblo judío, de donde él venía. Desearía, decía él, yo ser anatema mientras todos mis hermanos se salven. O sea, no le importaba a él, por amor a sus hermanos, él sufrir tal pérdida. Sabía que no iba a suceder, estaba seguro en Dios, pero eso manifiesta el amor. El líder debe tener esa actitud. No importa que yo salga para atrás, mientras los hermanos tengan un beneficio. No es al revés. Entonces, cuando algo así sucede en una iglesia, ojo, ojo, hay que estar atento. Número 7. Se habla demasiado y sin pensar. Leí hace poco un libro donde hablaba justamente de que era necesario siempre pensar antes de actuar, antes de hablar. No llegar y lanzarla y después, sí, en realidad, no. Siempre con calma, siempre con sabiduría, siempre con paciencia. 8. Raras veces hacen buenas obras en secreto, siempre levantan mucho, como podríamos decir, mucho show, mucho aspaviento para dar cuenta de sus obras. No, las obras se hacen en secreto y Dios recompensa en público. Rara vez estimulan, y si estimulan, lo hacen de una manera contraria a lo que la escritura dicen. 10. Rara vez otorgan beneficio de la duda. No, acusan, apuntan con el dedo y después eh, se dan cuenta que no era así, pero no tratan de investigar, no tratan de decir ya, ese es tu punto, ¿dónde está el otro involucrado frente a una situación? ¿Cómo lo viste tú? Tratar de indagar. Eso es lo que hace, eso es lo correcto, tener los dos puntos de vista, no llegar y apuntar al primero que se acuse. Número 11. Enfatizan la apariencia exterior en vez del arrepentimiento. Lo primero es el adorno interno, hermanos, del arrepentimiento, de la vida afable, de la bondad, de la humildad. Lo demás por fuera con el tiempo. El entendimiento va haciendo eso, la comprensión, el temor de Dios, y eso va generándose a través del conocimiento de Dios. Y por último, predican, aconsejan, disciplinan, supervisan la iglesia con labios que no honran todo lo que Cristo ha hecho por el Evangelio, ni dan toda la gloria de Dios. O sea, hacen cosas, predican, aconsejan o distintas cosas, distintas actividades, sin honrar del todo a Cristo. Y ahí podríamos nombrar muchas cosas, varias al menos, donde persiguen más la gloria de la iglesia, el renombre de la iglesia, pero no la gloria de Cristo. Lamentablemente, hermanos, hace pocos días se supo una noticia que hay una convención, que es un grupo de iglesias bautistas en Estados Unidos, que estuvo por 20 años, hermanos, 2 décadas, ocultando abusos sexuales de líderes de la iglesia a hermanos de esa iglesia donde ellos pastoreaban. ¿Dónde estaban aquellos pastores que supervisaban la iglesia? Que lo que hicieron es tapar los abusos para que la iglesia no fuera apuntada, para que no le dijeran nada del pastor porque la iglesia iba a sufrir. No, eso no honra a Dios, siendo permisivos con el pecado. Qué triste noticia, hermano. Así se deshonra el evangelio. Y esos hechos no deben ser permitidos en la iglesia. Una iglesia que hace eso no es una iglesia a la que yo deba someterme. Porque lo primero es buscar la gloria a Dios, buscar honrar el evangelio. Y no al nombre de la iglesia o el pastor que esté, o el grupo de pastores que esté. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, ¿qué concluimos de todo esto? Primero, el sometimiento se manifiesta también con una adecuada relación con el liderazgo a través de todos los puntos que ya hemos mencionado.
No solamente el buen trato dentro de la congregación, sino que también con el liderazgo en particular. Segundo, la membresía involucra una correcta relación con los demás miembros. Esto es una reiteración, un recordatorio, como ya lo hemos visto. Insisto una vez más, los mandatos los unos a los otros. La iglesia perfecta, hermanos, no existe, eso es una realidad. Y cuando uno sale de una iglesia no es que salga buscando la iglesia perfecta, pero sí es verdad que hay iglesias más sanas. Y eso es lo que uno debe buscar siempre, una iglesia sana, no perfecta, pero sí una iglesia sana. Entonces, siempre tenemos que estar en cuenta que la iglesia perfecta no existe. Y voy a llegar a una iglesia que no es perfecta, pero que siempre puede mejorar. Por lo tanto, cualquier excusa que yo tenga para salirme no es válida hasta que yo haga hecho todo como lo mencioné para que esa situación cambie. Si no logra cambiar, bueno, se habrán que tomar las decisiones que se deban de tomar. Entonces, ojo con eso también, hermanos. Mi compromiso con la iglesia justamente es para crecer como comunidad, donde yo también debo hacer mi parte para que crezcamos. Es lo mismo que he estado mencionando todo este momento. Hay una responsabilidad que me toca a mí como hijo de Dios, de hacer todo de mi parte para que todos crezcamos. Por último, cada miembro debe cumplir con su responsabilidad y compromiso. Y eso es parte de todos. Y si alguien no la hace, ese hermano que no lo está cumpliendo es digno de ser exhortado, de ser animado, de ser confrontado, ser levantado, animado en la fe para que cumpla con lo que con lo que debe cumplir como miembro de la iglesia local en la que está. Entonces, hermanos, Dios nos ayuda a comprender esto. A mí como pastor de ustedes y ustedes como parte de esta iglesia local, para tener una buena relación, para que a través de esto podamos glorificar a Dios y de esa manera también podamos nosotros crecer y honrar el nombre de nuestro Dios. Dios no lo permita y siempre me sustente, pero el día en que uno de los pastores de nuestra iglesia esté en pecado, también debe ser confrontado, como cualquiera de ustedes puede ser confrontado. Dios nos ayude siempre a ser fieles, a ser humildes, a no esconder el pecado, sino que con humildad confesarlo, para siempre glorificar a Dios a través de ello. Entonces, hermanos, animémonos, y por eso es importante el que nos animemos, el que estemos atentos, el que oremos con fervor los unos por los otros, para que no caigamos en tentación, para no pecar, para sustentarnos, para estar atentos, para no tener que llegar hasta estas instancias dolorosas que, que hay que enfrentarlas, pero que por supuesto generan dolor, pena, tristeza. Bien, hermanos, vamos a orar para culminar la sesión del día de hoy. Le invito a que incline su rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este tiempo que nos has dado, por haber estudiado, Padre bendito, en esta hora este sometimiento que debe haber en la iglesia local hacia el liderazgo. Es una parte fundamental de cómo es que debemos también glorificar tu nombre a través de la relación del líder con los hermanos y de los hermanos con el líder de la iglesia. Y también ayúdanos, porque debemos ser siempre observadores de todo aquello que no te glorifique, de todo aquello que no esté conforme a tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos guíes, nos fortalezcas, que estés con nosotros siempre, para poder siempre ser una iglesia sana, que glorifique tu nombre. No seremos una iglesia perfecta, porque somos pecadores, pero sí una iglesia sana que te glorifique, que busque siempre crecer en el conocimiento, en la vida espiritual, en la vida piadosa, para glorificar tu nombre. Te agradecemos por este tiempo, Padre Santo. Todo para tu gloria a través de tu Hijo Jesús. Amén.